Muy bien, mis queridos y queridas estudiantes, seguimos aquí. Acabo de llegar de mi viaje imaginario, sí, de la península de Samaná, de la playa del Valle. Claro que sí, me encantó viajar imaginariamente a ese lugar. No se imaginan cuántas cosas pude aprender. Ahora bien, ¿tú hiciste tu viaje imaginario? ¿Ya lo planificaste? Perfecto. Recuerda que debes de escribirlo en tu cuaderno. Quiero que alemos el hilo de la memoria y recordemos el cuento En los volcanes, donde Nachito, Mariquita y Don Yo sostuvieron una conversación. Hablamos de la estructura de la conversación, pero en el hilo de la memoria que vamos ahora a hablar, vamos a hablar del cuento, pues nuestra primera clase inició con este cuento y mencionamos la estructura de este. ¿Recuerdas tú cuál es la estructura del cuento? Bien, veamos cuál es su estructura. El cuento tiene una estructura. Veamos. Inicia con una introducción. Esto quiere dejar dicho que podemos iniciar nuestro cuento con palabras como había una vez, en un país muy lejano, érase una vez, palabras así. Esa es la introducción del cuento. También en su estructura está el nudo, que nos deja dicho qué es lo que está pasando en nuestro cuento. Es la parte de la intriga de este. Veamos, el desenlace, que es el que nos indica cómo se resolvió el asunto en nuestro cuento. También puede finalizar con palabras como y fueron felices por siempre o fueron felices para siempre. Claro que sí. Ahora bien, que ya hablamos el hilo de la memoria y que conoces la estructura del cuento, también hay otra parte que debes de conocer y que debes de recordar porque ya la trabajamos, que son los personajes, que están divididos en personajes principales y en personajes secundarios. ¿De qué se encargan los personajes principales? Pues en estos es que se carga toda la narración de nuestro cuento, son los que tienen el mayor peso, son los protagonistas de nuestra historia. Claro que sí. Los secundarios, que no son menos importantes, pero estos nos indican hasta cualidades de nuestros personajes principales, nos ayudan a conocerlo más de tal forma que nos dan como características de qué se tratará nuestro cuento. A veces aparecen en el cuento y fugaz se van, no lo volvemos a ver. Hay otros elementos importantes dentro del cuento, dentro de su estructura que debemos recordar. Claro que sí, porque lo trabajamos. Voy a tomar mi crayón para poder escribírtelo acá y lo mires. Voy a pasar una línea. ¿Cuáles serán esos elementos? Claro, la acción, que es la que nos indica todo el movimiento que se hace en el cuento, toda la trama que sucede en el cuento. Y también está el ambiente, que es el que nos indica dónde se está desarrollando el cuento. Esa estructura no podemos olvidarla nunca, pues es la que nos va a ayudar a poder hacer o escribir cuentos. Claro que sí. Ahora vamos a ver una imagen que me encanta, que sé que ustedes conocen. ¿Conocen esta imagen? Claro que sí. Es la imagen que tiene en tu cuadernillo del cuento En los volcanes. Ahora voy a elegir al azar un párrafo de nuestro cuento En los volcanes para descubrir cuáles son los verbos que se encuentran en tiempo pasado acá. Veamos. Acá tengo el cuento, voy a elegir este. Y vamos a leer. Lee conmigo. El duendecito se rió con fuerza. Bueno, aquí tienen ustedes estos anillitos con ópalos. Cada uno se pone uno. Cierra los ojos, piensa en la montaña de donde se come sin pagar y dice ya. He visto uno en tiempo pasado, sí, hay un verbo acá en tiempo pasado. Rió. Continuamos. Así lo hicieron y entonces vieron delante de sí dos montañas de helados de muchos colores. Mira, mira, gritaba Mariquita, hay de fresa. Yo voy a tomar de pistacho, le llaman a aquella, les dijo el duende. Está requete buena, pero mira, allí hay verde, exclamó Nachito. Ay, esta sabe más fría que la otra. ¿Cómo es de menta? Les explicó el duendecillo. Pero ya no coman más que hace daño.
Ahora vuelvan a su casa que es tarde. Acá hay otro verbo en tiempo pasado. Explicó. Continuamos. ¿Y mi casa por dónde queda? Preguntó Nachito. Si quiero la veo con ayuda de mi anillito. Preguntó también es un verbo en tiempo pasado. Vamos a dejarlo hasta ahí. En casa sigues trabajando con tu cuadernillo, con tu planilla de seguimiento. Sigue buscando cuáles verbos se encuentran en pasado. Escríbelos en tu cuaderno, pero también te voy a colocar otra asignación. Sí, ¿en qué consiste? Bien, vas a buscar en el cuento En los volcanes quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios, en qué ambiente se desarrolla este cuento, cuál es la acción o la trama que se da en este, su introducción, su nudo y su desenlace. También vas a trabajar, sí, en la construcción de tu cuento, pues ya sabes cómo se elabora un cuento. Claro que sí, lleva en cuenta toda su estructura y sé que te quedará bien. ¿Cuál es ese cuento que vas a trabajar? Pues claro, tu cuento imaginario del lugar que visitaste. Te voy a dejar trabajando con esto y nos vemos en breve.